¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Vamos a esperar unos minutos que se conecten todos tus compañeros para dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿sí?
Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Qué tal? Tengan todos buenas noches.
Vamos a llamar la lista. ¿Qué? Andy Aguaman, Presente. Benítez Guanaco, Presente, profesor. Bolaño Zavala, Presente, profesor. Camargo Vidarte, Presente, profesor. Castro Montenegro, Presente, profe. Chanca Melgar, Presente, profesor. Chanca Melgar, Presente, profesor. Chaparro Ramírez, Presente, profesor. Chapoñán Chunga, Presente, profesor. Dávila Naveda, Presente, profesor. de la Rada Atapoma. Presente, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gambini Yatas, Presente, profesor. Montiel Cabanías, Montiel Cabanías, Palomino Sosa, Presente, profe. Pérez Soto, Buenas noches, profesor. Presente. Rivera Alarcón, Rivera Alarcón, Rivera Yangali, Presente, profesor. Saito Valdivia, Presente, profesor. Sedano Solórzano, Sedano Solórzano, ahí está. Seminario Bernal, Seminario Bernal, Presente, profe. Tarabay del Águila, Presente, profe. Valdivia Verano, Valdivia Verano, Vargas Arenas, Vargas, Villanueva Ruiz, Presente, profesor, buenas noches. alguien que haya llegado tarde, nadie, listo. A ver, acá. Bien, la semana pasada, que fue el día miércoles que tuvimos 4 horas, comenzamos a avanzar varios puntos importantes e incluso eh, dejamos unas actividades que tenían que realizar, ¿cierto? Entonces, yo estoy viendo acá las actividades y creo que le quedó poco el tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo hacemos acá.
Oh, oh. Con tareas calificadas. Tengo también la actividad que había dejado sobre los grupos y hasta donde estoy viendo, el grupo uno no ha entregado, el grupo 2 sí, el grupo 3 también creo. A ver, déjame ver. Sí, el grupo 3 también. Entonces tengan cuidado con sus entregas. Si no entregan, se van a quedar sin nota. Vamos con el primera actividad de laboratorio. El grupo número 3 va a salir a exponer y luego vamos con el taller, ¿ya? Porque la actividad del laboratorio, que era unas pequeñas preguntas, era un poco para poder validar todo lo que habíamos entendido en clase y básicamente lo otro ya repercute en poder presentar cada tema que se brindó ese día dentro de la sesión, ¿sí? Entonces, el grupo número 3 por favor, puede compartir su pantalla y exponer la guía de laboratorio que dejamos. Ahí lo hago, profesor. Soy el grupo número 3. Miguel ahorita está entrando y mi compañera Kimberly, creo que se llama. No va a poder ingresar, solo vamos a hacer dos. Los dos nomás han Y trabajado. no, hemos trabajado los tres, pero mi compañera no va a poder ingresar a clases por cuestiones de su trabajo y Miguel está camino a su casa. Bueno, no tendrán nota. Eh, Profesor, ¿me escucha? Dígame. Profesor, me había equivocado del link, estaba entrando el link del miércoles y pensé que se estaba demorando en iniciar la clase. Pero, o sea, no, o sea, estoy listo. Si no sabes poner, estoy listo. Ya El pongo con grupo, mi compañero. sí, o sea, los que están presentes. Voy a buscar su trabajo. Mientras vayan tratando de compartir. Eh, Ah, entendí. Sale la parte del taller. No sé por qué vamos a ver. Mira, ah, ahora lo ves. Split code. Comparte tu pantalla, por favor. Sí, profesor. sí, mi compañero va a compartir, profesor.
¿Se puede ver, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se ve la pantalla correctamente, ¿verdad? Ese es el grupo 3. Sí, 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 profesor. sí, nos tocó gestión de memoria y sistemas de archivos. Ah, ya, pero ese es el de que te tocó del tema. Primero quiero que me pongas la guía del laboratorio y luego ya me colocas en taller. Ok. Ha pasado algo en la tele. ¿Ah? No estaba viendo el partido. ¿Ya están para poder compartir? No encuentro la guía, profesor. Estoy buscándola. ¿Cómo? ¿Qué no encuentras? La guía que me indica. Está en el No, Canvas. claro, está en el cámara, pero... ¿Se refiere a la que hicimos el día miércoles? Sí, Esa sí la pusimos, profesor. Se refiere a esta, sí, ¿no? Sí, el grupo 3 le puso esta guía. Ese día miércoles les pusimos, a esta se refiere, ¿correcto? La guía de ejercicios número 1. sí, Esta esa. se las pusimos el día miércoles. Fuimos el único grupo en responderle. Interesante. Si quiere puede Ya. verificarlo de No, una no, vez. no te preocupes. Sino que como una, está Por fuerte. eso me parecía raro. Yo decía, ¿qué guía? Y ya, sí, esta Ya, se lo presentamos. comencemos entonces con el taller. Ok. Mm, mm, mm. El que habías abierto hace un momento era el taller, creo, ¿no? Así es. Ahí está. Mi compañero Miguel empezó. Ya. Pueden iniciar. Ya. Ok. ¿Sí me escuchas bien, profesor? Sí, te escucho. Ok. Eh, bueno, eh, buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy vamos a hablarles del tema 5 y tema 6, que primero vamos a hablar del tema 5, que es la gestión de memoria. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, la gestión de memoria es el proceso mediante el cual el sistema operativo coordina el uso de la memoria principal para que los programas puedan ejecutarse eficientemente. Eh, la memoria física, o también la RAM, es el hardware real instalado en la computadora. Esto tiene una capacidad limitada y es donde se almacenan los datos que la CPU necesita procesar de inmediato. Siguiente, por favor. La memoria virtual es una técnica que permite al sistema operativo simular que tiene más memoria de la que realmente posee, ya que utiliza una parte del almacenamiento, ya sea en disco duro o un SSD, para extender la RAM, permitiendo que programas pesados se ejecuten incluso si la RAM física está llena. Siguiente, por favor. Pasando a las técnicas de organización, eh, tenemos la paginación y segmentación, que, bueno, para organizar cómo se guardan los datos, el sistema operativo utiliza estos dos esquemas principales.
Y bueno, empezando por la paginación, este divide la memoria física en bloques de tamaño fijo, llamados marcos o también frames, y la memoria lógica en bloques del mismo tamaño, llamados páginas. Una gran ventaja de esto es que elimina la fragmentación externa, es decir, que no quedan huecos inutilizables entre programas. Y bueno, es el método más común en sistemas modernos como Windows o Linux. Siguiente, por favor. En cuanto a la segmentación, este divide la memoria en bloques de tamaño variable basados en la estructura lógica de un programa. Por ejemplo, un segmento para el código, otro para las variables globales, otro para una pila o stack. Y la ventaja es que es más cercano a cómo el programador ve el software. Y una desventaja podría ser que puede generar huecos de memoria entre segmentos que son difíciles de aprovechar, o también llamado una fragmentación externa. Siguiente, por favor. Uno de los problemas comunes de todo esto es la fragmentación, que ocurre cuando la memoria se desperdicia, impidiendo que se carguen nuevos procesos. Eh, la fragmentación interna se asigna un bloque de memoria más grande de lo necesario a un proceso. Para la externa hay suficiente memoria total libre, pero está dividida en pequeños bloques dispersos que no son contiguos, por lo que no cabe en un proceso nuevo. Siguiente, por favor. El swapping es el proceso de mover un proceso completo o también partes de él, de la RAM, al disco para poder liberar espacio para otros procesos. El problema es que el disco es mucho más lento que la RAM. Entonces, si el sistema hace swapping constantemente, se conoce esto como un fenómeno llamado thrashing, que la computadora se vuelve extremadamente lenta porque la CPU pasa más tiempo moviendo datos que ejecutando programas. Y por ejemplo, aquí en la gráfica podemos ver cómo el rendimiento cae en picado cuando abusamos del intercambio. Eh, Siguiente, por favor. Ahí le paso con mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema de archivos. Para empezar, ¿qué es un sistema de archivos, no? Un sistema de archivos es el sistema lógico y físico que va a utilizar el sistema operativo para organizar y acceder a los datos del disco, sin que el sistema operativo solo vería, sin eso el sistema operativo solo vería grandes bloques de datos sin poder distinguir un archivo de otro, ¿no? Tenemos dos puntos claves a mencionar, que sería que su función principal es administrar el espacio libre y el espacio ocupado. Nos da una abstracción, en vez de ver sectores físicos del disco, nosotros vemos archivos y carpetas. Uy. Bueno, acerca de tipos de sistemas de archivos tenemos al FAT, File Allocation Table, que lo que hace el FAT es utilizar una tabla índice al inicio del disco, lo que hace que el disco se divide en clústeres y la tabla indica cuál clúster sigue a cuál para formar un archivo, ¿no? El acceso es secuencial, así que es rápido en los discos pequeños, pero llega a ser lento en discos grandes. No tiene ningún tipo de seguridad, por lo que cualquiera con acceso puede leer o borrar los archivos, ¿no? Su gran ventaja es la compatibilidad universal que tiene. Seguimos. Tenemos el NTFS, New Technology File System, que es el estándar de Windows, que usa una MFT, que es como una base de datos con información detallada de cada archivo, organizada en un árbol B+, para búsquedas muy rápidas. Tiene seguridad real, puedes asignar permisos individuales por usuario y cifrar datos nativamente. Su ventaja más importante es el journaling, lleva un diario de cambios pendientes, así que si la PC se llegara a apagar de golpe, los archivos no se corrompen. El X4 Extended File System eh, es el sistema de Linux y Android. Cada archivo tiene un nodo que guarda sus metadatos y usa bloques contiguos llamados extents para reducir la fragmentación. La seguridad se basa en el modelo POSIX, permisos para el dueño, el grupo y otros. El famoso chmod, su gran ventaja, que es soportar volúmenes de hasta 1 exabyte,
y usa asignación retrasada que optimiza cómo organiza los datos antes de escribirlos en el disco. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Qué se pudo entender por los sistemas de archivos FAT? ¿Por cuál sistema de archivo? FAT. Lo que yo logro entender es que prioriza la compatibilidad, siendo más ideal para dispositivos portátiles, ¿no? Como los UCBs. Es Y el más, XT4. el XT4 sería el alto rendimiento que tiene y que tiene un modelo de permisos bien estrictos, ¿no? Y que se usa en Linux y Android. Muy bien. Vamos a ver. Muchas gracias. Aplauso para su compañero. Muchas gracias, profesor. Profesor, una consulta. Dígame. Bueno, sé que entré un poco tarde porque, bueno, me confundí, ¿no? Con el link, pero no sé si pueda colocarme la asistencia, aunque sea de la parte final del bloque. O sea, entiendo si no me coloca de la primera, pero no sé si me podría colocar de la segunda. Ya no te preocupes. Yo lo reviso. Ok, profesor, muchas gracias. Voy a ver acá. Esto. Espérense, espérense. Esto. Ya. Grupo número 6. Guarda su pantalla, por favor. ¿Se encuentra el grupo 6? Profesor, llamó al grupo 6. Compartan su pantalla. Profesor del taller, ¿verdad? Sí, del taller, Gabriela. Ya. Dime un... Profesor, ¿podemos comenzar? Sí puedo ver. Buenas noches, compañeros y profesor. En este caso nos ha tocado exponer el tema número 11. Bueno, en primer lugar voy a explicar acerca de la definición de un RTOS. En este caso es un sistema operativo que más que nada se define en que quiere entregar los eventos en un tiempo limitado, en este caso, ¿no? No es como en otros casos, como por ejemplo en un sistema operativo con Windows o Android, que más que nada se fijan en la experiencia del usuario o el rendimiento que pueda tener en el caso de las actividades. Un RTOS depende más que nada de que su deadline sea cumplido. Las características de este es que primero su determinación. Se va a garantizar de que su operación esté completada en ese tiempo. Y no importa tal vez la cantidad de tareas que pueda tener en ese momento, ellos tienen que asegurarse de que en ese tiempo se... otro sería la latencia de interrupción mínima. En este caso, que el tiempo de que tarda, en este caso el procesador, y que una señal externa de interrupción debe ser, en este caso, corto. La gestión de prioridades que va a utilizar en este caso un algoritmo, que va a permitir que estas tareas, o sea, las tareas más críticas, expulsen a las que no sean tan importantes y que sean elegidas las que tengan mayor prioridad en este caso, ¿no? Y tenemos lo bajo consumo de los recursos, que también es otra característica del RTOS, que más que nada que se usan, son sistemas ligeros de un kernel pequeño, que son diseñados más que nada para microcontroladores de memoria limitada. O sea, el kernel más que nada es un núcleo que conecta el software con el hardware. Siguiente.
Bueno, para entender qué son las aplicaciones críticas, sería bueno ver, por ejemplo, los carros o los aviones, ¿no? Estos tienen, digamos, computadoras pequeñas que les llaman microcontroladores, que básicamente son como si fueran cerebros pequeños, pero para funcionar necesitan reglas para saber cómo actuar. Y aquí es donde viene el sistema operativo. Para no complicarnos, podríamos ver a los microcontroladores como si fuera el cuerpo y al sistema operativo podríamos ejemplificarlo como si fuera una conciencia que nos guía. Ahora bien, a diferencia de Windows, por ejemplo, que hace muchas cosas a la vez pero se puede distraer, esta conciencia, como explicó mi compañera anteriormente, que le llamamos sistema operativo de tiempo real, hace una sola tarea, pero la hace de forma perfecta y puntual. Así que dicho esto, si un retraso en su tarea causara una catástrofe, lo llamamos hard RTOS, y de ahí viene la palabra aplicaciones críticas, es decir, lo aplicamos, por ejemplo, como se ve acá, en los frenos del carro, en los motores, en las turbinas, en los aviones, porque no pueden fallar. Por otro lado, si el retraso solo causara una molestia, ahí lo llamamos soft RTOS, como se puede ver acá, los sistemas de entretenimiento o confort. Ahora bien, lo que acabo de decir es más que nada teoría, ¿no? Así que en la práctica estos sistemas tienen nombres propios. Para ello vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Los más comunes, como se ve acá, son BXWorks y FreeRTOS. En realidad acá tenemos los dos extremos, el que es confiable pero caro, el uno, y el que es gratis pero ligero, el 2. Si nos ponemos un poquito más técnico, en realidad el primero es más fiable porque ofrece algo que le llaman aislamiento total. Es decir, si una parte del código falla, el resto del sistema sigue vivo, por eso puede seguir funcionando. En cambio, el segundo, que es más barato, es excelente, pero en realidad al ser tan ligero no tiene esas barreras estrictas de seguridad, así que no pueden reducir tanto el margen de error como la versión cara. Por eso el primero se usa más para aplicaciones críticas. Por ejemplo, acá vemos robots especiales, aviones o equipo médico. Mientras que el otro lo vemos más en aplicaciones soft que al fallar no generan catástrofes, sino que sería una molestia como las lavadoras, smartwatch o incluso en los carros. Pero cuando hablamos de carros sería más que nada para tareas como controlar los espejos o subir las ventanas. Es decir, cosas que deben ser puntuales, pero que no son de vida o muerte, ¿no? Bueno, dicho esto, le doy pase a mis compañeros para ir a la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con las tendencias modernas en sistemas operativos y vamos a comenzar con la contenedorización, que es básicamente el uso de contenedores. Y hay que recordar que un contenedor es como una caja, un espacio donde vamos a encapsular nuestras aplicaciones con todas sus dependencias y librerías para que puedan ser desplegadas desde cualquier entorno, desde cualquier dispositivo. Ahora, el papel que juegan los sistemas operativos en esta tecnología es que a diferencia de las máquinas virtuales convencionales, donde cada una posee su propio sistema operativo invitado, cada contenedor, como podemos ver en el gráfico de la derecha, comparte un mismo sistema operativo anfitrión, ¿sí? Y son orquestados por un orquestador de contenedores, como en este caso lo es Kubernetes, y debemos recordar que el uso de un solo sistema operativo anfitrión ahorra espacio de almacenamiento y poder computacional. Siguiente, por favor. Sí, la siguiente tecnología es el cloud computing y está realmente relacionado con el uso de los contenedores. Ahora, la computación en la nube nos permite acceder y manipular aplicaciones, bases de datos, servidores e incluso nuestra propia infraestructura de TI, todo a través de comandos, a través de Internet. Ahora, el papel que desempeñan los sistemas operativos en esta tecnología es básicamente, son el puente entre el hardware y la nube, ya que proveedores como AWS, GCP o Azure dividen sus servidores físicos en múltiples máquinas virtuales para atender a múltiples clientes a la vez. Y también nos permiten el uso de contenedores, como acabamos de explicar, y nos brindan un control variable sobre los sistemas operativos, dependiendo del modelo. Por ejemplo, para un modelo de infraestructura como servicio, nosotros tenemos que instalar y configurar los sistemas operativos, a diferencia de un SaaS o de un PaaS, un software como servicio o una plataforma como servicio, donde no tenemos que gestionar ninguno de esos sistemas. Ok, ahora vamos a continuar con lo que es
las tendencias modernas en sistemas operativos móviles, que vendría a ser los parientes más cercanos a los sistemas operativos de escritorio, ya que algunos sistemas operativos móviles están basados en algunos de escritorio. Estas tendencias son tres principales, una que es la gestión de energía. En el caso de los sistemas operativos móviles, son extremadamente agresivos en cuanto a rendimiento y la suspensión de procesos en segundo plano para ahorrar batería, algo que en Windows o macOS no se suele hacer de forma estricta. Eh, en la capa de seguridad, que se conoce como sandboxing, cada aplicación en sistemas operativos móviles suele correr en su propio entorno restringido, ¿no? Esto quiere decir que ninguna aplicación puede solicitar permiso, digo que las aplicaciones tienen que solicitar permisos al sistema operativo para poder utilizar ciertas herramientas del sistema operativo. Luego, en el tercer punto, tenemos la arquitectura de hardware, que en el caso de sistemas móviles, los sistemas operativos móviles están optimizados para procesadores ARM que priorizan la eficiencia térmica y energética, a diferencia de los procesadores de escritorio que pues priorizan lo que es la potencia bruta en sí. Y eso vendría a ser toda nuestra presentación. Muchas gracias. Muy bien. Aplausos para sus compañeros. Vamos a ver acá. ¿Quién del grupo me puede decir qué es el RTOS? Traten de prender su cámara cuando hablen, por favor, ¿ya? Dígame, Saito. Sí, profesor, ahorita prendo la cámara. Sí. El RTOS es un sistema operativo, pero a tiempo real, es decir, no puede hacer muchas tareas a la vez, se centra en hacer solo una tarea, pero se asegura de hacerlo excelente, es decir, siempre puntual y evita retrasos hasta por milisegundos. Por eso es que se aplica en aplicaciones críticas como los motores del carro o las turbinas de los aviones, que no necesitan hacer muchas cosas, simplemente se tienen que centrar en una tarea, pero no pueden fallar. Muy bien. Muchas gracias. Grupo número uno. Ah, el grupo número uno no hizo su tarea. Ya comenzamos mal. Eh, Profesor, disculpe. Eh, Pensábamos que la entrega era hasta antes de la hora de la clase y se lo envié por comentarios, ya, pero claro, la entrega hasta el domingo. ¿Por dónde? ¿Por qué comentarios? No veo ningún comentario acá. Por comentarios del taller. No veo ningún comentario. Comentario. Mm, si quiere le mando captura, porque me parece que sí le envié.
¿Tienes el trabajo? Sí, claro. A ver, preséntalo, por favor. Ok, ok. Prende tu cámara, todo turbo. Ok, lo voy a dar paso a mi compañero Juan Palomino para que pueda hablar. Bueno, buenas noches con todos. Nosotros nos tocó el tema de arquitectura monolítica. Siguiente diapo, por favor. Bueno, una arquitectura monolítica es cuando un sistema operativo está hecho en una sola pieza grande, donde todo funciona todo junto. En lugar de tener partes separadas, como las memorias, el proceso, los dispositivos, todo eso, todo está dentro de un núcleo que se llama kernel. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una de las características de ello es que tiene una integración total, o sea, que no hay partes separadas, como lo acabo de decir, y que trabajan por su cuenta. Luego tenemos que es el alto rendimiento, donde no necesitan pedir permiso ni enviar mensajes. Todo ocurre directamente dentro del sistema. Y luego tenemos un acceso directo, donde, o sea, los componentes pueden usar funciones de otros sin ser intermediario de ellos. Y que facilita y que puede ser de una manera mucho más fluida. Siguiente, por favor. Bueno, la ventaja y la desventaja que tenemos acerca de ellos, que puede ser mayor la velocidad y la eficiencia, menor sobrecarga y un diseño más simple. Y la desventaja que es, o sea, difícil de mantener y menor seguridad, mayor riesgo de fallos críticos. Y bueno, uno de los ejemplos monolíticos tenemos lo que es el sistema operativo Linux, el Unix y el MS-DOS. Le paso con mi compañero. Bueno, continuando con el segundo tema, que es la arquitectura microkernel. Bueno, básicamente esta arquitectura tiene un diseño minimalista en el cual tiene el componente del núcleo, el cual está independientemente separado, ¿no?, de los servicios. Algunas de las tareas principales del núcleo son simplemente la planificación de la CPU, es decir, delegar qué procesos y en qué tiempo se van a realizar estos procesos. Bien, la gestión básica de memoria simplemente dice dónde guardar los datos, pero no explica el cómo. También realiza un poco de la comunicación entre los procesos, es decir, la comunicación entre el servicio y el núcleo. Por otro lado, los servicios son básicamente los drivers, los controladores, los protocolos de red o los sistemas de archivo, ¿no? A comparación de la arquitectura monolítica, los cuales todos estos servicios y el núcleo están dentro de un componente en sí, ¿no? En cambio, la microkernel, como que el núcleo está separado de los servicios y se comunica mediante una gestión de comunicación llamadas IPC. Por ejemplo, acá tenemos los principales componentes de esta arquitectura. Como primer componente principal tenemos el núcleo, cual, como tiene un enfoque minimalista, simplemente realiza tres procesos principales, los cuales mencioné: el proceso de planificación de la CPU, la gestión básica de memoria y la gestión de comunicación.
Otro componente son los servicios, los cuales son básicamente los protocolos de red, los drivers, todos esos procesos, ¿no? Que básicamente en esta gráfica podemos observar, ¿no? El software básicamente son las aplicaciones, todo lo que hacemos nosotros como usuario, de repente ejecutar una línea de código. Estos, de repente, si queremos guardar algún tipo de datos en nuestro disco, tiene que pedir permiso al kernel, ¿no? O a un servicio de disco duro. Entonces, para que el kernel o para que estos datos se guarden en el disco duro, tienen que pasar por el permiso del kernel. El kernel es el que tiene, por así decirlo, los privilegios del sistema. Él es el que tiene acceso total a toda la computadora. Y es por eso que lo realiza mediante el IPC. Y es aquí donde kernel, dependiendo si no es algo malicioso, pues le da el permiso, la autoridad, el tiempo necesario para que lo realice. Y si no, simplemente lo niega y ya, y ahí queda. Por ejemplo, también el último componente de esta arquitectura son los sistemas de comunicación. Básicamente es el canal estructurado del envío de mensajes que gestiona el núcleo, el kernel, con los diferentes servidores o servicios, ¿no? Que ya mencioné. Ahora lo voy a pasar. No, literal. Bueno, no se comunica. Continuaré. Una ¿Cómo? diferencia. ¿Quién es el que tiene que exponer esa parte? Mi compañero Yarel Joshua. ¿Y dónde está? Mm, No lo escuché, profesor, disculpa. ok. Perdón, perdón. ¿Se me ve bien, profesor? Si no. Sí. Ya, muy bien. Entonces, a mí me toca exponer las diferencias entre una arquitectura monolítica y una arquitectura de microkernel. Como se ha dicho al inicio, la diferencia principal es cómo funciona el sistema operativo. En el caso monolítico, todo está dentro del kernel, es decir, todas las funciones principales del sistema operativo y algunas secundarias. La secundaria siendo, por ejemplo, el manejo de archivos. Mientras que en la microkernel, dentro del kernel solamente se mantiene lo principal del sistema operativo, ya sea el manejo de la memoria y otros ciertos procesos de suma importancia para el sistema operativo. De misma manera, al tener todo compreso en una sola parte del kernel, en el caso de la arquitectura monolítica, si llega a fallar una parte de este sistema, llega a caerse toda, por lo cual podríamos decir que es bastante inestable y susceptible a este tipo de fallos. Mientras que en el microkernel, al no estar fuertemente vinculadas entre sí, cuando sí falla una, no necesariamente significa que todo el sistema falla. De igual manera, el rendimiento y la velocidad, gracias a que el monolítico tiene todo compacto en un solo lugar, la comunicación entre estos procesos es más veloz y más factible, mientras que en la microkernel suele tener un rendimiento ligeramente menor debido a que estos procesos están separados entre sí. Y de igual manera, en el caso de la seguridad, vemos que el monolítico es menos seguro, puesto que al estar todos vinculados, si es que llega a haber un driver malicioso, puede llegar a infectar o a corromper al resto de los drivers. Y en el caso de microkernel, tiene una mejor seguridad, puesto que todos los servicios tienen permisos limitados, debido a que todo está compacto en un solo lugar y solamente lo fundamental. Para los ejemplos de sistemas operativos que utilizan microkernel tenemos QNX, que se utiliza ampliamente en sistemas de infoentretenimiento para automóviles y automatización industrial. Tenemos Minix, un sistema operativo de tipo Unix, utilizado como fines educativos. En expresión directa, que utiliza Linus Torvalds, el creador original de Linux. Y Hurt, que es un kernel diseñado con el proyecto GNU como una alternativa libre a Unix. Eso sería todo, profe. Tengan mucho cuidado con la presentación de sus actividades, lo que tienen que presentarlo a tiempo. Sí, profesor, disculpe. Este,
Cuando hablamos del microkernel, ¿cuál sería el concepto más específico para yo poder definir un microkernel? Es Nombre. la implementación de solamente que el kernel está compuesto solamente por los procesos más fundamentales del sistema operativo. Es decir, lo más mínimo que se necesite para que el sistema operativo pueda funcionar correctamente. ¿Tú qué dices, Juan Palomino? Juan, ¿estás? Sí, profe. ¿Qué me puedes decir del kernel? Del kernel. Sí, de lo que han expuesto tus compañeros. Bueno, sería casi todo lo contrario del, o sea, de que el kernel, digamos, ¿cómo lo podría decir? Eh, es como que, o sea, la arquitectura de ello es como que un modelo de un sistema operativo donde, o sea, donde todas las funciones, o sea, donde todas las funciones están implementadas dentro del kernel, dentro del núcleo, ¿no? Y que, pues nada, eso. Hay que prestar atención, ¿no? Es tu grupo. ¿Qué dice estimado Pérez? Una definición para más o menos, cuando hablamos del concepto de microkernel, podría decir que básicamente sigue un principio de minimización o básicamente tiene un enfoque minimalista, donde trata de separar el núcleo, dándole las funciones más importantes, como por ejemplo gerente, y este va a ir delegando, aceptando peticiones de sus empleados, por así decirlo, que serían los servicios de controladores, drivers, protocolos de red, etcétera, ¿no? Básicamente se basa en la separación, ¿no? Mecanismos y es una serie de políticas, así decirlo. ¿Quién más está en su grupo? Que solamente veo tres. ¿Solo son los tres? ¿No hay nadie más? Eh, Un compañero más, pero él, por tema de trabajo no está asistiendo a clase. Ya. Si tuviéramos que definir una diferencia entre microkernel y microservicio, ¿cuál creen que sea la diferencia? ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? ¿Cuál sería la diferencia de un microkernel contra un microservicio? Un microservicio principalmente tiene la mentalidad de dividir un Saras, de dividir una aplicación en partes, mientras que un microkernel se enfoca, como hemos mencionado, en mantener lo principal y fundamental de algo. Entonces podríamos decir que mientras que el microkernel solamente se queda con lo importante, un microservicio busca hacer esta separación por la comodidad y por la eficiencia que puede llegar a traer. ¿Seguros de eso? Veámoslo de esta manera, sí. En algún momento vamos a tocar más el tema, pero sí me interesa que conozcan bien claro los conceptos. Microkernel solamente está enfocado en todo lo que tenga que ver el sistema operativo y divide los recursos más importantes para que cada uno de ellos pueda funcionar como su propio nombre lo indica, ¿no? De forma minimalista. Minimizar el kernel quiere decir que mediante un tipo de comunicación IPC, ¿no? Puedo brindar ese servicio para el procesador o bueno, para la memoria, para diferentes temas dentro de un sistema operativo, para los drivers. Y la parte de microservicios, netamente el microservicio,
ya no está enfocado en la parte de sistemas operativos, sino está enfocado en la parte de aplicaciones. Entonces, no sé si ustedes en algún momento han tocado el tema de aplicaciones monolíticas. Más o menos son aquellas aplicaciones cuando ustedes están creando desde el inicio todas esas aplicaciones, cuando están trabajando lenguaje de programación, algoritmos, Java, por ahí de repente estructura de datos. No sé si ustedes han dado cuenta de que todos los módulos están dentro de su NetBeans o su Visual Studio Code, ¿no? Y todo eso se integra con una base de datos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, como todo es monolítico, si en algún momento su aplicación se cae toda la aplicación. Cuando es microservicios, yo podría levantar un módulo con un microservicio, transformándolo por un servicio de API, y si se me cae el API, no sé, de ventas, solo se caerá el módulo de ventas y los demás van a seguir trabajando, porque son módulos independientes, porque son APIs independientes, porque son microservicios independientes. Esa es la gran diferencia. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Listo. Cualquier duda que tengan, háganmela saber, porque la idea es que yo les pueda ayudar. Pero sí es importante que tengan claros los conceptos, sobre todo ustedes que están haciendo la presentación. ¿Sí? Sí. Listo. Grupo 2. Sí, profesor. Ahí comparto mi pantalla. Profe, ¿se puede ver la pantalla? Sí. Sí, ok. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy el grupo 2 va a presentarles su exposición sobre la arquitectura híbrida y gestión de procesos del curso de sistemas operativos. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, primero, para hablar de lo que es el primer tema, que es arquitectura híbrida, tenemos que definir qué es una arquitectura híbrida. Es un tipo de arquitectura que combina elementos, justamente lo que de la exposición anterior, ¿no? Combina elementos de la arquitectura monolítica y el microkernel, el cual este objetivo principal es, bueno, principalmente encontrar el equilibrio entre el rendimiento, la modularidad y la organización del mismo sistema. Se podría decir que busca que ese sistema sea más eficiente, o sea, más rápido, pero al mismo tiempo esté mejor compuesto, mejor estructurado, ¿no? Bueno, primero hay que comparar estos dos modelos, ¿no? En la arquitectura monolítica, muchos servicios del sistema operativo se encuentran dentro del kernel, ¿no? Como ya mencionaba antes, esto hace que sea mucho más rápido, porque todo está más integrado, pero también bueno, se puede decir que es menos modular. En cambio, la arquitectura microkernel, dentro del kernel, solo permanecen las funciones mínimas, ¿no? Esto, por así decirlo, puede mejorar la seguridad y la moralidad, pero por el contrario, se puede decir que siempre hay algo, al contrario, este puede generar una sobrecarga misma de las comunicaciones, de las interacciones que hace entre los componentes mismos, por lo que, bueno, justamente esto podría reducir la eficiencia directamente en el rendimiento. Bueno, dando estos dos enfoques, ¿no?
La arquitectura misma híbrida que venimos a hablar intenta tomar la mejor de estos ambos lados, ¿no? Por un lado, mantiene servicios clave dentro del kernel para conservar la misma velocidad. Y por el otro lado, tenemos la que organiza funciones por componentes mismos, lo que así mejora la estructura del sistema. Siguiente, por favor. Uy, esa es la cosa. Bueno, justamente ahí se ve las comparaciones. Pensé que se había pasado y lo he visto. Siguiente, por favor. Le paso ahora a los ejemplos con mi compañero Piero. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Bueno, en el caso de Windows NT, se menciona que mantienen varios servicios en modo kernel y que utiliza elementos como kernel, Cube y Fall. Eso muestra que prioriza bastantemente su rendimiento, pero sin ser completamente monolítico, ni tampoco un microkernel puro, ¿no? Por otro lado, la MacOS usa el kernel XNU que combina Match, BSD y IOKit. Justamente esa mezcla de tecnologías es lo que hace que Apple lo describa como un hybrid kernel. En este caso también se busca unir dos aspectos importantes, la modularidad y un buen desempeño. Siguiente, por favor. Entre sus principales características podemos mencionar que ofrecen un alto rendimiento y también modularidad. Además, está mejor organizado que una arquitectura monolítica tradicional, porque separa mejor sus componentes principales. Esto hace que facilite el diseño del sistema y hace que sea mucho más adecuado para sistemas operativos modernos. Como ventajas, podemos decir que es más rápido que un microkernel y al mismo tiempo más organizado que un monolítico. En otras palabras, combina rapidez con una mejor estructura interna. Por esa razón, por la que muchos sistemas actuales optan por este tipo de arquitectura. Finalmente, como conclusión, podemos llegar a que la arquitectura híbrida busca combinar lo mejor del monolítico y del microkernel, aunque aún sigue un estándar totalmente puro y logra algo importante, un buen equilibrio entre la velocidad, organización y modularidad. Por eso se usa sistemas operativos modernos como los que hemos visto en los ejemplos. Siguiente, Sí, por favor. antes de pasar, podemos volver un rato para presionar un solo punto a la anterior diapositiva. Sí, justamente lo que estamos hablando de los ejemplos, el Windows NT, bueno, por las siglas, Windows New Technology, lo que quiere decir es los dos que dice Windows NT, la que tiene kernel, executive y HAL, a lo mejor para que sea más familiarizado. El kernel es el núcleo central, ¿no? Justamente ya se ha hablado antes de esto, es el que maneja lo más básico, ¿no? Justamente las tareas de bajo nivel. El executive, esto quiere decir que esto maneja muchos servicios, los servicios del sistema, básicamente los principales, la capa de servicios. Justamente, y de ahí el HAL, que significa Hardware Abstraction Layer, espero de hecho haberlo dicho bien, que es la capa de abstracción de hardware, justamente es su nombre traducido, ¿no? El cual justamente el Windows NT tiene estos tres componentes, por eso se considera una arquitectura híbrida. Justamente igual que siguiendo MacOS, dando el mismo ejemplo. Es solamente para mencionar ese punto. Ahora sí Muy seguimos, por bien, favor. Valdivia. Bueno, a mí me toca la parte de gestión de procesos. Bueno, comenzando con ese tema, queremos definir qué es un proceso y lo podemos definir como el programa en ejecución dentro del sistema operativo, que nos ayuda, bueno, utiliza recursos de hardware y dispositivos de entrada, salida y tienen un ciclo de vida, que son la creación, la ejecución y la finalización. Esto, bueno, este ciclo de vida es importante y útil, ya que esto exista nos permite que el sistema operativo sea controlable y pueda manejar multitareas, ¿no? Bueno, en el ciclo de vida, existe la creación del proceso, que es cuando el sistema operativo empieza a crear el proceso y hace la asignación de memoria y recursos. También hace la generación del PCB, del Process Control Block, que es una estructura de datos que almacena la información de un proceso en ejecución. Luego tenemos la planificación del proceso,
que es una de las más importantes porque aquí es donde el sistema decide qué proceso utilizar, ya sea el algoritmo de FIFO, el SJF o el de round robin, que es el LRR. Y bueno, también nos ayuda a permitir, nos permite las multitareas, ¿no? Y en la finalización, el proceso termina su ejecución, hace la liberación de recursos y de memoria, y también se logra eliminar el PCB. Bueno, en la tabla de comparación tenemos los tres algoritmos. El FIFO, que es de los más simples y fáciles de entender, que atiende en hora de llegada. El primer proceso que entra es el primero en salir. Una de los problemas que tiene es los tiempos de espera altos. Puede ser que un proceso de larga duración entre primero y bueno, nos dé problemas, ¿no? Bueno, luego para el SJF, que es el que ejecuta el proceso más corto primero, la ventaja es que, bueno, tiene menor tiempo promedio, pero puede causar el starvation, que es, por ejemplo, pueden empezar a venir demasiados procesos cortos y nunca llegamos a ejecutar, por así decirlo, los procesos largos o podemos tener algún proceso importante y como empiezan a llegar tantos procesos cortos, al final nunca se ejecuta. Bueno, y luego para el run robin, que es el que da turnos por tiempo, se le dice que es justo para todos porque asigna un tiempo para cada proceso, bueno, claro, para cada proceso, para cada ejecución. Y bueno, el problema es los cambios de contexto. Con esto nos referimos a que cuando va dando pequeños tiempos a cada ejecución, puede empezar a bajar el rendimiento en la memoria. Y bueno, empieza todo a hacerse más lento, ¿no? Porque como asigna cierto tiempo a cada proceso, obviamente puede haber una baja de rendimiento. Y bueno, eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien, muy interesante. ¿Qué diferencia tenemos entre el híbrido y el microkernel, Rodrigo? Eh, bueno, el microkernel sería como que Lo que hayas es, entendido, no lo que vayas a leer. no, no, claro, microkernel es como que algo menos que dentro del kernel, ¿no? Y el híbrido sería algo como que una mezcla entre el micro y el monolítico. Eh, es lo que entendí, que el microkernel sería dentro del kernel, puede ser mucho más seguro, más modular también. eh, de ahí pasando al híbrido, que es una mezcla monolítico y micro, eh, también podría ser, mantiene creo que un equilibrio entre velocidad y modularidad, es lo que he entendido, pues. Ya. ¿Alguien más te quiere ayudar? Ah, sí, bueno, profe, bueno, haciendo una comparativa, ¿no? Creería que, bueno, en el microkernel, ¿no? Creo que solamente hay las funciones principales, las justas y necesarias, por así decirlo, creo que podría decirse, y bueno, en el híbrido, bueno, básicamente toma parte del microkernel y y lo organiza junto al monolítico. O sea, ¿cómo se podría decir? La, hí- eh, la híbrida se parece al microkernel, ¿no? Pero porque solamente lo organiza como componente. Creo que se puede decir así. No sé si lo dejo claro. O sea, el tamaño del kernel a nivel de microkernel es muy pequeño. Claro. En cambio, a nivel del híbrido es mucho más grande. Con Ajá. respecto a sus servicios, sus drivers o su file system, normalmente están fuera del kernel cuando hablamos de un microservicio, ¿cierto? Y cuando hablamos ya de un método híbrido,
están dentro, muchos están dentro. La comunicación netamente por microkernel es a nivel de la capa de comunicación del IPC, que eso ya también han explicado. Sin embargo, cuando hablamos de híbridos, toca IPC, pero también hay llamadas internas. ¿Cierto? Tiene un poco de los dos. Si hablamos de un poco de rendimiento, pues el microkernel es mucho menor porque se divide en sus capas y el híbrido es mucho mayor porque lógicamente tiene tanto de microkernel como de la parte monolítica. Claro, Y justamente estaba mencionando que hace un equilibrio. O sea, el punto es que sea un equilibrio para para que sea más eficiente. ahora, si hablamos de complejidad, el que tiene una complejidad alta es el microkernel, ¿no? Por su separación. Y la otra es un poco media porque tiene un poco de ambos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener, ¿no? Otra cosa que sería bueno que quede grabado es que microkernel, por ser dividido en etapas o en partes, tiene mayor seguridad y mayor modularidad. Y el híbrido tiene mayor rendimiento y practicidad. ¿Sí? Entonces, eso es. Muchas gracias. Veo, pasa ahora medio raro. El grupo de número uno solamente puso Palomino, Yarel y Manuel, ¿no? Sebastián, ¿cierto? Sí, profesor, creo pensar. Renato no está. Creo pensar que les mencionó que no por un tema de su trabajo, si recuerdo bien. Tienen que revisar eso. Este horario para que pueda estudiar el curso. Mucho cuidado con eso. Este sí está todo. Grupo 4. Encuentra el grupo 4. ¿Está el grupo 4? Si está, profe, un momento.
Profesor, disculpe la demora, mi compañero está compartiendo, va a compartir, mejor dicho. Ya por eso que tenemos poco tiempo. Preséntalo, preséntalo. Ahí está, ahí está. Solo son dos. Tres, profesor. Tenemos activo la cámara. Alexander parece que no está. Alexander, ¿dónde está? Ahí está, ya aprende, ya vino, ya vino. Se ve, se ve. Ya, ahora sí. Bueno, profe, vamos a empezar describiendo qué es un sistema operativo, ¿no? En este caso, ¿no? Un sistema operativo es un conjunto de código se encarga de ser un intermediario entre el usuario y algún dispositivo, ¿no? Justamente es el sistema operativo el que se encarga de todo lo que es la gestión de memoria, la entradas y salidas, todo, y ¿Cuáles la son los gestión de temas que les procesos. tocaron a ti? ¿Mm? ¿Cuáles son los temas que les tocó a ustedes? Porque ese no es la presentación, ¿o sí? Ah, no, no, sí, es solo que era también parte de la PPT, pero nuestros Ah, ya, temas ya, son ya. estos de Eran acá. las preguntas iniciales, profesor. Ajá, esto Se estaba mostraban esas al inicio preguntas. Si las también. hemos respuesto también. Ya Ajá, está todo bien. lo que es Esto sistema iba en la operativo. otra actividad. Eso también lo han presentado él. Claro, ya hemos Ajá. presentado también. Ya listo. Entonces vamos al siguiente tema, profesor, ¿o quiere que lo expliquemos rápidamente? No, Depende de no, usted. de frente los dos temas, porque tenemos poco Perfecto, tiempo. perfecto, Ah, listo. ya, claro, en este caso nos tocó sobre la gestión de dispositivos y controladores, ¿no? Esto lo lleva a cabo justamente el sistema operativo a través de los llamados drivers. ¿Qué son los drivers? Pues funcionan, digamos, como traductores entre lo que es el sistema operativo y el hardware. Precisamente aquí tenemos una descripción de cómo es que se comunican, ¿no? Primero, digamos que algún dispositivo cualquiera hace alguna acción, ¿no? Por ejemplo, el mouse hace un clic, el teclado presiona. Cualquier dispositivo, al hacer alguna acción, genera un cambio de voltaje. Este cambio de voltaje a través de los controladores del dispositivo, del propio dispositivo, se interpreta a través de patrones de bits. Entonces, es aquí donde entran los drivers, ¿no? Del sistema operativo, que es lo que se encarga, digamos, de interpretar esos bits y traducirlos en código que el sistema operativo puede interpretar. Puede interpretar para que pueda precisamente interpretar los eventos que vengan desde los dispositivos. Una vez que interpreta dichos eventos, gestiona datos, asigna recursos para dicho evento, envía comandos y envía los comandos respectivos para que el hardware pueda ejecutar la acción. A ver, siguiente. Le doy paso a mi compañero. Sí. Bueno, profesor, viendo lo anterior, también estaríamos con la gestión de controladores en diferentes sistemas operativos. En este caso, vemos cómo es en Windows con el sistema de Plug and Play. ¿Pero qué es Plug and Play? Plug and Play, o también conocido como PNP, es un sistema que permite que Windows detecte de manera automática un dispositivo cuando se conecta. Puede ser un teclado, un USB, impresora. De esta manera que lo haga funcionar sin que éste se tenga que configurar de manualmente escogiendo uno de los drivers correctos. ¿Cómo funciona realmente paso a paso? Primero se conectaría el dispositivo, el hardware generaría la señal bus, USB, PCIe, etc. Luego Windows detectaría el nuevo dispositivo y consultaría en una base de datos interna llamado Windows Driver Store para que se pueda identificar. Si encuentra el controlador, este se instala de manera automática. Si no, busca en Windows Update o se solicita al usuario.
También desde el manejo del mismo Windows hay una herramienta dentro del administrador de dispositivos que te permite hacer esto de una manera manual. En el caso de los controladores, de manera nativa que se manejan serían archivos .in y o .sys, que se firman digitalmente por Microsoft. Esto principalmente de manera nativa. Este modelo es algo cerrado y más centralizado. Los fabricantes entregan los drivers a Microsoft o directamente y Windows se encarga de todo. Aparte de esto, también existe lo que es el Windows Driver Model, que es tipo un framework que es público y documentado que permite a Microsoft documentar cómo terceros pueden escribir sus propios drivers. De manera que, por ejemplo, una de las empresas de impresoras llamada Brother usa un driver externo y puede instalarse este driver externo en Windows usando y que use el plug and play para que funcione de manera correcta. Siguiente. También estaría el manejo de controladores de Linux, que este es un enfoque un poco más diferente que el plug and play. Los controladores aquí no son piezas externas que se terminan instalando, como el que tenía Windows, sino que en sus mayorías son módulos que están en el kernel, que se compilan directamente en el núcleo del sistema operativo o que se cargan de una manera dinámica. ¿Cómo funciona? Primero se conecta el dispositivo, luego el kernel detecta el evento de hardware vía UDEP. UDEP decide qué hacer. Es un programa que siempre está corriendo en segundo plano y que revisa las reglas y cómo funcionan estas. El programa UDEP lee las reglas para saber qué hacer con este dispositivo en específico. Luego se carga el driver correspondiente, un archivo KO, y se crea un archivo en dev, que es como una carpeta en donde estarían las piezas que se estarían conectando, los USBs, los conectores. De esta manera para que se puedan comunicar con el dispositivo. En el caso de los controladores, la mayoría de los drivers vienen dentro del kernel de Linux, ya que es open source, y se mantienen por la comunidad. Esto también significa que se debe de actualizar el kernel. Los drivers se actualizan junto a este de manera automática, sin necesidad de el Windows Update que tiene Microsoft. Siguiente. Bueno, profesor, y yo voy a explicar la seguridad y protección en el sistema operativo. Así como todo prácticamente que usamos hoy en día debe haber seguridad, y en este caso el sistema operativo tiene seguridad por capas. Y bueno, se va a implementar a través de varios mecanismos que ya lo vamos a visualizar justo ahora. Siguiente, por favor. Bueno, acá tengo tres que he puesto. Igual voy a dar una mención a uno también más adelante, pero por ahora vamos a enfocarnos en la autenticación. ¿Qué significa esto? Básicamente, ¿quién eres? ¿Quién es el que está accediendo al sistema operativo? Esta sería como el primer filtro básico que lo tiene todo. Tu celular, tu computadora, tu cuenta de banco, todo. Quiere asegurarse de quién es la persona propietaria de a dónde está accediendo, ¿no? Y esto verifica tu identidad del usuario antes de permitir el acceso, ¿no? A todo. Los métodos son ahí los conocidos de toda la vida, las contraseñas, lo que es más actualizado es la biometría de huellas, rostros, que lo tienen los celulares, o los tokens físicos y digitales como lo tienen los bancos, como ejemplo, ¿no? El mecanismo sería que el SON no guarda la contraseña, sino un hash, que es como un código único generado a partir de ella para una mayor seguridad. Ahora vamos por el otro, que sería el control de accesos y permisos. Esto es básicamente hasta dónde puedes llegar a manejar, ¿no? Es como que una vez que ella está dentro del sistema operativo, se usa un ACL, que es un Access Control List, que es una tabla o registro asociado a cada archivo o recurso que indica qué usuarios tienen permiso para leer, para escribir o ejecutar directamente. Porque imagínense, por ejemplo, tienen una página web que el usuario no lo diseñan tan bien, porque abajo se hace mención, ¿no? Que algo que se debe hacer bien es que cuando creas algo lo tienes que diseñar con una seguridad alta para que no haya errores, ¿no? Imagínense que una persona X tiene acceso a algo que no debería y puede ver consecuencias, ¿no? Incluso imagínense que la persona tiene conocimiento, ya te puede hackear o acceder a la base de datos y puede haber como cosas maliciosas, ¿no? Por eso es importante el tema de a quién le estás dando el servicio y hasta cuánto puede llegar. Y el último sería el hardening. Este sí me costó entenderlo porque es un poco difícil de entender, pero por lo que entendí, si me equivoco, espero que el profesor me corrija, pero por lo que entendí, que es el hardening es como una manera en la cual hasta dónde pueden tener acceso, o sea, reduce la plataforma de superficie de la cual pueden atacar. Puede que no lo entiendan al inicio, pero acá les voy a explicar cómo yo lo entendí, que cuando algo viene de fábrica, por ejemplo, es como que ya viene con el diseño y todo, pero no tiene los protocolos de seguridad. En ese caso se encarga el hardening. Por ejemplo, si tienes servicios que no usas,
los deshabilita. Si tienes rutas abiertas o ¿cómo se llaman? Rutas, servicios así abiertos, lo deshabilita también. Configura el firewall, configura los protocolos como el IPS, el IDS también. Básicamente lo que hace es sigue las tres reglas que serían cerrar las brechas, mantiene siempre actualizado el kernel y bueno, el sistema operativo en sí para evitar los errores. También cierra cosas que ya no estés usando para evitar así cosas de más que alguien puede acceder y eso. Y por último, el 3 sería que controle el acceso y permisos, que también eso es parte del hardening, por lo que entendí. Y algo adicional a eso quiero añadir que estaría también la encriptación de datos, que es algo que ya creo que conocen, que es como un método de codificar los datos para que no puedan ser leídos por nadie, ¿no? Excepto por las partes autorizadas. Ahora sí le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora tenemos las vulnerabilidades del sistema operativo. Tenemos el buffer overflow, que es cuando el sistema operativo, por ejemplo en Windows, esto se produce cuando el sistema no controla correctamente la memoria asignada a un programa, lo que permite sobreescribir los datos, y esto puede ser aprovechado para ejecutar los comandos maliciosos dentro del mismo sistema. Tenemos los fallos de autentificación, que es cuando ocurre cuando el sistema valida al usuario, valida mal los credenciales del usuario, lo que puede permitir accesos no autorizados y comprometer la misma seguridad del sistema, ¿no? Y ahora tenemos el malware o ransomware. El sistema operativo controla la ejecución de los programas, pero si un malware, como se menciona ahí, logra ejecutarse, el sistema no estaría protegido o actualizado, puede dañar o bloquear. Un ejemplo es el WannaCry. Continúa. Continúa, por favor. Ya, ahora tenemos la escalada de privilegios. En la escalada de privilegios, esto se da cuando el sistema no controla bien los permisos y un usuario logra tener super privilegios o de administrador sin la autorización de ese mismo, ¿no? Y esto puede comprometer el sistema al ejecutar diversas acciones maliciosas y no autorizadas. Tenemos los defectos de inyección. En el sistema operativo, esto ocurre cuando el sistema no valida correctamente los datos que se ingresan a los programas o servicios, permitiendo que se ejecuten comandos maliciosos y se manipule la información, ¿no?, que está en acceso. Bueno, y ahora tenemos el software sin parchar. En el sistema operativo esto ocurre cuando el sistema no se actualiza y se mantiene diversas vulnerabilidades conocidas que pueden ser explotadas por diversos atacantes. Un ejemplo claro es este Eternal Blue, que afectó sistemas desactualizados en su momento. Bueno, continúo. Bueno, acá tenemos nuestra referencia, profesor, y bueno, eso es todo. Gracias. Y a ver, vamos a ver. Algo que fue muy importante lo que indicaron. El tema de hardening Sí, es un profesor. tema muy importante, ¿ya? El hardening es cómo yo tengo un dispositivo, cómo yo tengo un componente. Y hoy que muchos de los componentes son inclusive componentes de cloud computing a nivel de Azure o de GCP o AWS. El punto es cómo yo obtengo ese componente y me aseguro de que ese componente tiene todos los controles de seguridad activos. Por ejemplo, Microsoft de por sí lanza un benchmark que lo publica ante todos y les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que tener como mínimo ciertas configuraciones. Justo estoy entrando a servidor 2026, ¿será? ¿Dónde está esto? Seguridad. Ahora está lo que se dice. Ajá, esto creo que es.
Mm, No, tampoco. Yo creo un ejemplo de una línea base de seguridad. Vamos a ver, línea base de seguridad. Sí. Vale. Pero, si está, lo vamos a ver. Ya, vamos a compartir la pantalla más o menos para que vean. ¿Ven en pantalla? Microsoft lanza Benchmark en su propia página oficial para ver todo lo que tenga que ver con líneas bases de seguridad. Es más, acá también lanza un preview de cómo deberían de ser las configuraciones. Por ejemplo, aplicar línea base a nivel de PowerShell, instalar Offscope, realizar la descarga de PowerShell a nivel de sus galerías, hacer configuraciones en el regedit, porque de repente están activadas ciertas cosas que no deberían. Entonces, cosas como esas, como poder tener, mira, por ejemplo, ¿no? Para Power requiere una complejidad y mínimo de 14 caracteres y solo se puede aplicar de forma local en la cuenta. Cuando están ingresando dentro de algún dominio, se requiere, ¿no? Ciertos privilegios. Entonces, hay cosas que vienen por default y hay cosas que se tienen que customizar. ¿A qué le llamo customizar? A lo que me dan por default y yo agarro y le digo, si el TLS está activado, pues check. Si en caso no viene activado, yo lo tendría que activar. Si el TLS 1.1 está activado, yo lo debería desactivar porque es un protocolo obsoleto. Profesor, si está activado el puerto 80, yo lo debería desactivar porque entenderíamos que el puerto 80 es un puerto inseguro. ¿Cuál sería un puerto seguro? El 443. Profesor, yo necesito activar el puerto 20, que es el puerto de SSH o o el FTP. Ese en seguridad es el 22. Y así comenzamos a hacer. Ese es a nivel de puertos. Ahora, ¿qué otra cosa puedo activar? Políticas como GPOs para que nadie pueda ser administrador, porque si alguien es administrador de su máquina, podría instalar aplicativos. Y si instala aplicativos, podría traer malware. ¿Qué más le puedo aplicar? Configuraciones de proxy para que no me puedan ingresar a páginas indebidas. ¿Qué más le puedo activar? Acá tenemos protocolo de SMB, que es protocolo de transferencia. El copy-paste de archivos en sesiones de RDP debería estar deshabilitado, dice. Entonces, ya te vienen parámetros que deberían estar por default y si en caso no lo están, tú lo deberías de realizar como harden. A eso le llaman harden. Tengo un sistema operativo donde yo instalo todo lo que tenga que ver con mi sistema operativo, pero realizo configuraciones de seguridad. ¿Y por qué las realizo? Porque luego cuando yo comience a provisionar otros sistemas operativos, otros servidores que sean Windows Server 2025, todos deberían tener la misma configuración. Si uno tiene una configuración indiferente, pues me podría decantar en algún tipo de riesgo. ¿Sí? Camargo. Ok, entonces, profesor, por lo que comentó, es como una arquitectura o un manual para que nosotros configuremos el sistema operativo para mayor seguridad. Correcto. Ahora, mi duda es, ¿ese hardening te lo da la empresa o se maneja así tanto a nivel personal como empresarial o corporativo? Todas las empresas trabajan con diferentes sistemas operativos, ¿cierto? Entonces, mayormente las empresas, si es con Microsoft, hablan con Microsoft directamente para que Microsoft le pase el benchmark, que es el Security Baseline, que es línea base de seguridad,
para que puedan tenerlo la parte por default, que es una lista de configuraciones que viene Microsoft, y la parte customizada que te dice, oye, mira estos puntos que tienes que cambiarlos, porque se tienen que adecuar a tu organización. Una vez que hacen todo esto, lo que realiza es, en las empresas existen equipos de ciberseguridad y equipos de arquitectura de seguridad, donde realizan esta línea base y luego la estandarizan dentro de la organización para que cuando mañana más adelante se hagan aprovisionamientos de forma automática, por ejemplo, necesito aprovisionar 10 20 servidores, todos estos se asocien a esa línea base y todos tengan la misma configuración. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Este fue el más difícil de entender porque hay una como explicación muy general. Por ejemplo, busqué incluso ejemplos o analogías y me explicaban de una casa que viene con la puerta abierta, yo la tengo que cerrar. Ya no sabía cómo entenderlo, profesor. Por eso era mi duda. Es que en teoría tiene que ver con el ejemplo de una casa, porque a ti te dan una casa y te dicen, oye, te doy con puertas, pero tú no sabes que a esas puertas le tienes que poner una manija. Claro, Pues la puerta te la dan, o sea, la casa te la dan con puertas. Entonces sí, ellos ya te dicen, por entendí. default, yo todas mis casas las entrego con puertas. Claro. Pero que la entregue con manijas ya es un tema que cada usuario debería comprar, Sí, profesor. ¿no? Muchas gracias. Lo mismo pasaría con las ventanas. Yo te entrego con las ventanas, pero sin vidrio. Ah, tú tienes que ponerle vidrio, ¿no? Entonces, vas asociando las cosas que nosotros vemos cotidianamente a un escenario que es profesional, que ya es más dedicado a tu carrera, y es la única manera de que tú puedas entender y darle a razón a lo que estás viendo. Es la Listo, profesor. forma como yo puedo enseñarles, y por eso que muchos vienen a que yo les pueda transmitir todos los conocimientos. Listo, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase. Creo que nos vamos a quedar ahí. El día miércoles nos estamos viendo a las 7 de la noche. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿Les pareció algo que de repente necesiten preguntarme o que quieren que les ayude algo? ¿Todo claro? Todo conforme, profesor. Todo conforme, profe. Excelente. Ya saben, cualquier duda que tengan, si por ahí tienen algún inconveniente, me avisan, yo les ayudo, les trato de ayudar. Lo único que no puedo hacer es con este tema de asistencia, porque asistencia yo paso un horario y ese horario se tiene que respetar. Pero lo demás, que necesiten entender cosas que de repente no conocen y que tengan que ver con el curso, y si no tienen que ver con el curso también, vemos la forma de cómo yo les ayudo, pero es la única forma, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado la clase y cualquier duda, cualquier consulta me escriben. Estamos en contacto. Pueden escribirme por ti cuando guste. Sí, la próxima clase será a partir de las 7 de la noche virtual, hasta las 11, hasta las 10:40. Nos vemos, chicos. Cuídense. Listo, profesor. Gracias por la clase. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Nos vemos. Hola, profesor, buenas noches.